Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Una de las principales acusaciones que se hacía en contra de Andrés Manuel López Obrador cuando buscaba llegar a la presidencia de la República por parte de los gobiernos, tanto priistas como panistas, era justamente el que diera a conocer cómo le hacía para vivir, de dónde obtenía recursos económicos para poder llevar a cabo su movimiento de reconstrucción nacional antes de que éste se convirtiera en partido político. En los gobiernos de Enrique Peña Nieto, que era del PRI, y en los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, también se dio a conocer con mucha puntualidad esta acusación en contra de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, cuando el mandatario mexicano dio a conocer que un expresidente de México no pagaba impuestos, únicamente le pegó al avispero. De inmediato salió el panista Felipe Calderón Hinojosa a dar a conocer que sí ha pagado de manera puntual sus impuestos y rechazó el señalamiento hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador a exmandatarios mexicanos. Lo escribió a través de su cuenta de Twitter: Señor presidente López Obrador, como usted seguramente sabe, he pagado mis impuestos puntualmente desde que empecé a trabajar a los 16 años. Decir un expresidente no ha pagado impuestos es una insinuación que daña a mí y a otros colegas. Además, llamó a Andrés Manuel López Obrador a realizar una precisión sobre el asunto. El viernes 19 de julio de 2019, Calderón Hinojosa publicó en su cuenta de Twitter la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida el mismo 19 de julio, en la cual el SAT informa que el expresidente no tiene ningún adeudo fiscal. Más temprano, en su conferencia de prensa, López Obrador había señalado que un expresidente, sin nombrar a nadie en específico, debía impuestos, pero es un asunto que tiene que ver el SAT, añadió el presidente mexicano. Calderón apuntó que coincidía con el jefe del Ejecutivo Federal en que es de interés público conocer en qué ha vivido un mandatario en funciones o un exmandatario. Ojalá actuemos en consecuencia y se aclaren estas dudas respecto de todos los que hemos tenido el privilegio de servir a México en ese cargo, indicó en otro tuit. Más tarde comenzó a darse a conocer que era Vicente Fox quien sería el expresidente de México con adeudos con el sistema de administración tributaria SAT, que señaló el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Las deudas de Fox se derivarían de que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se habría condonado el pago de impuestos a empresas en las que tiene participación, según el diario Reforma, que cita fuentes de presidencia. 3 de sus empresas a punto de la quiebra habrían sido rescatadas mediante el FOAPROA, señalaron las fuentes sin precisar los nombres ni el monto de lo condonado. Más tarde, el SAT confirmó que hay un expresidente que tiene adeudos con el fisco por impuesto sobre la renta, ICR, e impuesto al valor agregado, IVA, además de recargos, aunque no hizo mención expresa a Fox Quesada. El SAT demuestra un compromiso con hacer cumplir las leyes, las cuales se aplican a todos, sin excepción alguna, aunque garantizando en todo momento la reserva de la información a la que obligan las disposiciones fiscales, señaló la institución en un comunicado. El expresidente Andrés Manuel López Obrador había revelado que hay información de que alguno de los expresidentes debe impuesto, pero aclaró que es un asunto que tiene que ver el SAT. López Obrador agregó que el SAT investiga si hay más exmandatarios con adeudos. Además, hay diferencias por aclarar en cuanto a los ingresos reportados en sus declaraciones fiscales de los años 2003, 2004 y 2005, de acuerdo con un oficio de la Secretaría de la Función Pública divulgado en Twitter por el periodista Raúl Olmos. Más tarde, el expresidente panista Vicente Fox negó tener pagos pendientes de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria. No tengo pendiente ningún pago de impuestos, escribió el expresidente panista en su cuenta de Twitter. Vicente Fox dijo no entender las declaraciones de López Obrador, quien dijo que había exmandatarios que tenían deudas con la dependencia. Menos entiendo las declaraciones de López. ¿De qué se trata? ¿Del juego del gato y el ratón?, acusó el panista Vicente Fox.
Cuando Andrés Manuel López Obrador era opositor a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, se le acusó mucho del origen de su recurso para llevar a cabo el movimiento de regeneración nacional que finalmente lo llevó a la presidencia de la República. Hoy, al frente del Poder Ejecutivo, López Obrador pues dio a conocer esta noticia que puso nerviosos a expresidentes de México. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.